se van a abordar temas, se van a abordar temas importantes y sobre todo mi agradecimiento también al doctor Sánchez Aviña, al doctor Alberto, quien ha colaborado y apreciamos mucho el acompañamiento. Y mañana va a estar la maestra Mariana Cantú. Algunos de ustedes pudieron verla en un en vivo que tuvimos acerca de poesía. Y bueno, vamos a tener algunos temas bien interesantes. En el instituto se ha creado un programa que temporalmente lleva el nombre de Comunidad de Aprendizaje UNAO, en donde vamos a estar haciendo diferentes actividades para, primero, todos nos conozcamos, ¿no? Ya sea de forma virtual o de forma presencial. Y la segunda, ir abordando temáticas que permitan fortalecer paralelamente nuestra formación como especialistas en docencia, especialistas en intervención pedagógica y lenguaje, como maestros en pedagogía, como licenciados en pedagogía, porque todos y todas las estudiantes son invitados. Entonces, para nosotros es un compromiso que abrazamos con mucho cariño, con mucho afecto. Entonces, sin más, me voy a permitir presentar al doctor José Guadalupe Sánchez Aguirre. Voy a dar lectura a su semblanza. Tal vez algunos de ustedes no conozcan su semblanza y vamos a aprovechar entonces. Adelante. El doctor Sánchez Aviña es doctor en educación por el Programa Interinstitucional en Educación del Sistema Universitario Jesuita, maestro en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana Puebla y licenciado en sociología por la UNAM. Cuenta con diversos estudios en metodología de la investigación, innovación educativa, desarrollo de habilidades del pensamiento, habilidades didácticas y el desarrollo humano integral. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Su línea de investigación es la formación de investigadores educativos, así como los métodos de investigación educativa. Fue coordinador de la Red de Educación de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina durante el periodo 2014-2019, consejero académico de la Facultad de Educación de la UPAEP, coordinador de las maestrías en educación de la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente es miembro del Consejo Académico del Instituto UNAO, así como miembro de la Comisión de Calidad Académica del Sistema Universitario Jesuita en México. Su práctica educativa la ha realizado en el nivel superior por 35 años en instituciones educativas de reconocido nivel académico. Ha diseñado y dirigido áreas académicas en diferentes instituciones educativas de nivel superior, especialmente las relacionadas con la gestión de la investigación. También ha diseñado programas académicos de posgrado, así como dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado desde hace más de 20 años. Actualmente es director de la Biblioteca Pedro Arrupe, sacerdote jesuita de la Universidad Iberoamericana Puebla. Cuenta con diferentes publicaciones con ISBN, el más reciente experiencia formativa de 5 investigadores educativos contemporáneos en México. Es articulista de opinión sobre temas educativos en diferentes medios electrónicos, entre los que están en Consulta y Lado B. Ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Actualmente es dictaminador de diferentes revistas especializadas, tales como perfiles educativos del ISUE de la UNAM. Gracias, Luis. Y el maestro va a impartir una conferencia que lleva por título Humanismo y Pensamiento Crítico como parte de la formación de educadores. Me permito reiterar nuestro agradecimiento y el afecto que sentimos por usted, maestro. Y pues bueno, ya saben que es bienvenido siempre a Oaxaca. Nos vemos pronto, porque ahí en su CV no puso que le gusta venir, le gusta Oaxaca, pero le gusta Oaxaca. Así que le cedo la palabra al doctor Sánchez Aviña. La dinámica es 1 hora va a estar maestro exponiendo y por favor, al finalizar, espero que haya diálogo, preparen sus preguntas, sus planteamientos, sus consideraciones. Muchas gracias. Adelante, maestro. No lo escuchamos más. Sí, creo que muchas gracias por la invitación. Sabes que es un gusto siempre
poder tener la oportunidad de platicar, de encontrarnos y platicar con las personas que pudieran tener diferentes puntos de vista. Como bien dijeron hace un rato, estamos para aprender y la idea es dialogar e intercambiar una serie de ideas. Ahora me voy a concentrar en compartir un grupo de consideraciones sobre una temática que resulta pertinente para este ciclo de conferencias que están organizando en el IUNAO, y pues a ver qué resultan. Voy a exponer una serie de consideraciones primero, voy a tratar de dar algunos elementos que hagan que se comprenda mejor lo que a principio voy a puntear simplemente, y trataré de ser lo más rápido o lo más compacto posible para poder tener un espacio de diálogo que creo que sería lo interesante. Por supuesto, es un placer estar con la comunidad del instituto y espero que pronto tengamos la oportunidad de encontrarnos personalmente y podamos seguir intercambiando ideas. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Permítanme tantito, voy a compartir pantalla. Caray, no aparece aquí mis opciones. Ya apareció. Permítanme. Están por allá. No. A ver si ahora sí. No quiere entrar mi pantalla. Va de nuevo. Ventana. Caray, ahora no puedo compartir. ¿Quiere que le ayudemos a compartir, maestro? Porque no me aparece como opción no me aparece como opción para compartir. Está compartiendo la pantalla. Qué raro. Aquí está la que quiero compartir. Acá aparece. No. A ver, va de nuevo. No quiere compartir. No me aparece como opción, fíjate. ¿Y no le aparece ahí mostrar más? Hay como una en letras azules del lado derecho No, dice inferior. no, no, no. No aparece esa opción. De hecho, no me aparece. Aquí está mi pantalla. A ver, vamos a ver. A ver, ¿la están? No. ¿La ven ahora? No. No. A ver, vamos a ver entonces. No, mira, si la pongo desaparece la pantalla de ustedes. Qué chistoso. Ay. Te la voy a mandar por WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Para que podamos. No, mira, es que no me aparece como opción. Qué curioso. Bueno, vamos a cerrarla porque si no, no me va a dejar compartirla. Permíteme, va un momentito, ahí va. Va a tu correo, a tu WhatsApp. Sale.
No. Adelante, más. Ok, entonces les decía yo que voy a presentar una serie de consideraciones de manera punteada y en una segunda parte trataré de dar algunos elementos que sirvan de referencia para poder comprenderlo de mejor manera, para pasar a la tercera sección, que sería la parte de poder dialogar con ustedes. Trataré de ir un poquito adelante, no rápido, pero sí un poquito más deprisa. Si en algún momento hay algo que ustedes quieran resaltar o comentar o que le pida que lo precise, por favor, me hacen saber en ese momento y ya veremos si lo ahondamos ahí en ese instante o lo dejamos para más adelante, ya sea porque se vaya a tratar de esa manera. Bueno, esta charla ya la habíamos comentado en algún momento con algún otro grupo de personas y de ahí me tomo este objetivo que quise conservar. De aquella actividad había dos objetivos, este fue el que a mí me pareció muy importante. En este caso tiene que ver, me parece muy interesante el planteamiento que hacen desde el instituto, en el sentido de de la imposibilidad de mantenerse igual siempre, o la imposibilidad de la no existencia del cambio, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero el cambio, por el mismo cambio, habría que pensarlo. Habría que pensar el cambiar, sí o no, para qué, hacia dónde, con quién, desde dónde. En fin, hay muchos elementos que hay que considerar a partir del asunto del cambio, no asumirlo como algo ni de rechazo ni de aceptación automática o mecánica, sino de un proceso bien razonado. Y el planteamiento que yo voy a hacer tiene que ver, obviamente, ustedes lo van a identificar de inmediato, que tiene que ver con una postura freiriana. Y obviamente desde un planteamiento de lo que llamamos humanismo, que justamente como pretexto, con el pretexto de lo que estoy diciendo, voy a meter algunas consideraciones para ubicar qué es esto de lo humano. Y obviamente esto en relación con la educación. Siempre alejados de esta ingenuidad de pensar que la educación es la respuesta para todo. No, yo no creo eso. La educación no se puede considerar así de manera también mecánica, sino más bien cierto tipo de educación, que eso es lo que habría que discutir en este momento. El objetivo que yo tomé prestado de aquella ocasión es dice, reflexionar en el acto de educar como posibilidad en la construcción de la libertad del pensamiento crítico y la humanización de las sociedades. Aquí hay muchos elementos que valen la pena que lo pudiéramos discutir. Simplemente subrayaré este asunto del acto de educar. Tal vez habría que ver, alguien diría el acto de educarse, ¿no? En términos de que no es alguien que educa uno al otro, ¿no? Sino más bien es un proceso que es colectivo, compartido. El elemento de la construcción de la libertad se construye. ¿Cómo se construye la libertad? Justamente tiene que ver ahí la importancia del acto de la educación o el acto de educar. Y con una tendencia netamente, digamos, transformadora o de cambio, está justamente esta idea del pensamiento crítico, ¿no? Saber leer la realidad, tener los elementos necesarios para poder reconocer lo que está pasando en nuestro entorno, conectarnos con él, comprenderlo y buscar transformarlo, a partir de la toma de decisión de hacia dónde tenemos que transformarlo. Y obviamente esta cuestión de la humanización, que pareciera ser que para algunos es una redundancia o algo que no es comprensible, pero cuando nosotros decimos que una persona nace y un humano se hace, en el términos de que una persona humana es un proceso, es un vivir un proceso de construcción permanente. Hay quienes dicen que la humanización es un proceso inacabado, morimos y nunca acabamos o somos plenamente humanos. Y lo que es muy interesante en este objetivo que lo hizo UNAO es que habla humanización de las sociedades, que más tendría que ver con la capacidad de tratarnos como seres humanos. Esto en la medida de ser seres humanos, ¿no? Este es un planteamiento muy interesante, por eso retomo este objetivo. Ahora sí, vámonos a las consideraciones. Aquí están. El ser humano
es un ser educable, lo cual le permite convertirse en persona humana. Un poquito esto que yo ya empezaba a señalar, yo nazco como persona y en el transcurso de mi existencia, de mi experiencia en el mundo, de mi interacción con el mundo y con las personas, incluidas obviamente, es como yo puedo construirme y convertirme en una persona humana. Yo esto lo reflejo de una manera muy rápida cuando les dices a las personas que están, a las mamás o a los papás, que por qué manda a sus hijos a la primaria, ¿no? ¿Por qué los manda a la escuela cuando están chiquitos? Y muchos papás de muy buen corazón dicen para que sea alguien en la vida, ¿no? En realidad, toda persona, vaya o no vaya a la escuela, es una persona ya, ¿no? Y en el trayecto tiene la posibilidad de irse construyendo junto a los demás en un ser humano. Y esta posibilidad de ser seres humanos es a partir justamente de esta cualidad de ser educables. Entonces, pero aquí vamos a ir viendo algunos aspectos que esta educabilidad, que es una cualidad humana, se potencia o se hace ya en realidad, no en soledad, sino en compañía de otros. Y desde ese momento ya estábamos hablando de esta necesidad de entender que nosotros, para ser seres humanos, tenemos que estar con otros. Eso es un cuestionamiento, un planteamiento muy importante dentro de lo que estoy sosteniendo en este momento. Dos, tanto el desarrollo de las personas como de las comunidades y sociedades deben fincarse en ser mejores a partir de lo que ya son. Esto encierra una propuesta de un pensador que se llama Bernard Lonergan, desde su concepto de desarrollo, que tiene que ver con que una vez que nos reconocemos, nosotros como individuos vivientes que tenemos experiencias en un mundo específico, somos capaces de ir viviendo nuestras experiencias e ir incorporando a nuestra vida, a nuestra forma de ver el mundo, estas nuevas experiencias que creemos que nos van alimentando y nos van posibilitando ser mejores. Este es el concepto de desarrollo, pero algo que es muy importante es esto de a partir de lo que ya somos. Es decir, no podemos ser mejores rechazando lo que somos, sino para ser mejores tenemos que reconocer primero lo que somos. Y a partir de ahí, a través de procesos de deliberación o de toma de decisiones, vamos incorporando aquello que creemos que puede ir fortaleciendo nuestra persona para convertirnos en persona humana. Este concepto es muy importante para sociedades como las latinoamericanas. En la actualidad nos han enseñado a reprochar todo este pasado que tenemos rural, indígena, campesino, y nos ayudan o nos enseñan que tenemos que no solamente rechazarlo, sino avergonzarnos de este pasado y queremos ser mejores y entonces tomamos modelos de otras sociedades y creemos que de esa manera vamos a ser mejores. No, ahí no estamos siendo auténticos, ahí estamos atentando incluso contra nuestra libertad, más adelante lo vamos a comentar, sino que la respuesta está al revés, saber qué somos y a partir de ahí interactuar con el entorno, vivirlo, experienciarlo y poder ir incorporando elementos a nuestra propia existencia que nos va permitiendo ir modificando nuestro horizonte de vida o la forma en la que vemos la vida. Ahí hay toda una temática bien interesante sobre que somos capaces de ver solamente lo que somos y a partir de dónde estamos. Y esta parte del concepto de desarrollo de Lonergan nos permite que conforme vamos ensanchando nuestros horizontes de vida, así como un caracol, entonces podemos ir ampliando nuestra forma de ver el mundo de una manera diferente y comprenderla de una mejor forma. 3. Existe una correspondencia directa entre el tipo de sociedad existente y las características del sistema educativo. Esta es una afirmación, va a haber, a veces esto no le gusta a mucha gente, ¿no? Porque cuestiona un poco lo que hacemos y más cuando somos profesores, porque pareciera ser que estamos sirviendo a un sistema que tiene una intencionalidad y que nosotros no estamos conscientes de esto. A veces hasta el mejor, diría yo que a veces el mejor profesor puede ser el más peligroso conservador del status quo en las sociedades y uno cree que está haciendo una labor diferente. No hay un sistema educativo en el mundo que atente contra el sistema social que lo sostiene. Eso es ilógico.
Ojo, no estoy hablando desde la teoría de la reproducción necesariamente de Bourdieu, y aunque lo hiciera, no es, acuérdense que este planteamiento de Bourdieu no es determinista, sino que también existe la posibilidad de que se sigan avanzando las sociedades a pesar de esta idea de que el sistema educativo tiende a reproducir las pautas. Eso diríamos que sí, pero no es condenatorio, ¿no? Eso si quieren te lo comentamos un poquito más adelante. La cuarta premisa, Jaime, por favor. Toda educación tiene una intencionalidad. Esto refuerza lo anterior. Toda educación tiene una intencionalidad que la impulsa. No hay una educación neutra, dice Freire. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en un gobierno que está por concluir sus 6 años y pareciera ser que ha definido una ruta para la educación. Algunos creemos que diferente a lo que se había venido haciendo en el sexenio pasado. Y obviamente esto, según esta premisa, tiene que ver con la intencionalidad de este gobierno. Tiene que ver con el proyecto de nación que tiene este gobierno, a diferencia del gobierno anterior. No estoy hablando de que sea uno mejor o que uno sea peor, eso ya es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es que el proyecto de nación que defiende este gobierno y el proyecto de nación que defendía el gobierno anterior eran diferentes. Por lo tanto, lo que se hacía en educación tiende a ser diferente. No es lo mismo hacer una educación desde el centro para la periferia, una educación a una educación con, es decir, una educación que busca ser contextualizada y a partir de las propias actuaciones de las comunidades educativas de cada región, ¿no? Son planteamientos diferentes que tienen que ver necesariamente con los proyectos de nación y esto ustedes lo pueden encontrar, lo pueden identificar en lo que es la política educativa, ¿no? Y esa política educativa se convierte en currículum y en este currículum obviamente está la actuación de los profesores. Los profesores están justamente contemplados como agentes educativos, que no son los únicos, como agentes educativos para que esta intencionalidad se realice. Por eso yo decía hace un rato que a veces esto no le gusta a muchos profesores porque podríamos pensar que estamos siendo un instrumento de esta intencionalidad que no decidimos nosotros, ¿no? Esto es algo muy interesante y yo siempre digo que hasta los que avientan piedras están calculados socialmente. Claro, esto tiene que ver con mi formación en sociología, que obviamente me lleva hacia esos caminos. Pero acuérdense, dice aquí en Freire, no hay educación neutra. La pregunta que yo me haría es, nosotros como profesores, ¿para qué educamos? ¿No? ¿Con qué intención educamos? ¿Somos conscientes de nuestro impacto? ¿Somos conscientes de hacia dónde estamos impulsando a la gente? O sea, eso es algo muy interesante y muy comprometedor. La educación posibilita la transformación consciente de la realidad, pero no cualquier tipo de educación. Eso es lo que yo les decía hace un rato. Es muy común escuchar a gente que sabe y que no sabe y que son de buen corazón y otros de no tan buen corazón decir que la educación es la respuesta a todo. Creen que con la educación ya vamos a resolver los problemas. Y no, esta exageración idealizada de la educación nos lleva a muchos problemas, incluso a aquella de que pasa algo malo o no funciona algo en la sociedad y la culpa la tiene la escuela, ¿no? Los niños ya no tienen conocimientos, es la escuela. Los niños son insensibles y no tienen valores, es la escuela. Y podríamos aquí coincidir con Emilio Tenti cuando habla de la educación bajo sospecha, como se llama uno de sus libros, en donde la sociedad todo el tiempo está valorando negativamente a la escuela porque lo asocia con todo lo malo que le pasa a la sociedad. Y obviamente cuando hablamos de escuela hablamos de profesores, ¿no? Esto ustedes lo saben perfectamente porque, por ejemplo, el sexenio pasado fueron señalados los de educación pública como justamente los causantes de prácticamente todos los problemas que tenía México. Esto es algo muy importante. Pero ojo, aquí, fíjese lo que dice aquí, transformación consciente de la realidad. No sé si alguno de ustedes lo relacione, pero estas 5 palabras, transformación consciente de la realidad, es la definición básica de lo que Freire llama praxis. La praxis es una práctica transformadora de la realidad, pero de manera consciente. ¿Qué es esto? Después de haber leído, de haberme conectado con el contexto, de haberlo comprendido,
he tomado la decisión de una ruta de acción y la realizo. Tengo una argumentación, un conocimiento de lo que estoy, de lo que me mueve a hacer las cosas, o sea, no solamente el cómo, sino el por qué y el para qué. Es más, yo ya decidí si busco transformación o no o busco no transformación. Y si busco transformación, es hacia dónde. Y uno en un sistema educativo no puede convertirse en el guía de los demás y decirles, hay que transformar. Y luego les te decimos, sí, sí vamos a transformar, y les decimos hacia allá. No, 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 eso se hace eso debe ser una construcción colectiva. Lo otro no es educación en ese sentido, sino se vuelve más bien como una especie de adoctrinamiento o conducción de voluntades de personas. La promesa de una vida mejor a partir de las propuestas contemporáneas de la individualidad y el racionalismo no han cumplido con las expectativas. Si a esto le agregamos el abandono de la postura ingenua de pensar que la educación en sí misma es la respuesta a todo, la situación se torna más compleja y exige respuestas alternativas. Esto de lo alternativo es algo muy importante. Una característica del pensamiento crítico es que es capaz de imaginar, ¿sí? El que tiene pensamiento crítico puede imaginar alternativas diferentes a las que se nos presentan como alternativas oficiales o prefabricadas. ¿Estás conmigo o estás contra mí? O sea, ¿vas con estos o vas con estos? ¿O es esta salida o es esta otra? Y entonces nos ponen a elegir y dicen, esto es democracia, el pueblo ha elegido. No, simplemente nos han dado alternativas y normalmente elegimos al menos peor, ¿no? O al que más o menos le entendemos o el que más o menos nos convence. No, esto que está diciendo, esto que está aquí, es la capacidad de imaginar alternativas. Un poquito lo que dice esta de la Cortina sobre las falsas encrucijadas, ¿no? Habría que estar imaginando cosas diferentes a lo que se nos presenta. Y si estamos hablando de formar personas hacia la libertad, esta debería ser una de sus características, ser capaces de imaginar alternativas diferentes. La siguiente, por favor, Jaime. La educación representa para una persona la posibilidad de ser humano, de ejercer efectivamente a través del discernimiento propio la libertad. Representa la posibilidad de existencia auténticamente humana, la vida con otros y para otros. Seres auténticos en comunidades auténticas. La educación aquí no está hablando de escuela, ¿eh? La educación es en todas partes, con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en el transporte, en el mercado, en todas partes se dan procesos educativos. Y esto es un proceso más complejo y la idea sería entender que estamos conectados con todo este mundo y es un entramado complejo y saber que a partir de la interacción con estos entornos, nosotros estamos en posibilidad de ser humano. Es decir, un ser humano se hace en comunidad. Eso es algo muy importante, no en aislado. Ojo, la distancia física no es estar aislado. Ahorita, por ejemplo, podríamos estar conectados emocionalmente. Tenemos a alguien de Guanajuato, ¿no? Angélica, y tenemos ay, no me acuerdo cómo se llamaba, perdóname, Cancún, tenemos en Oaxaca, estamos en Puebla, y podríamos estar conectados y la presencialidad se logra de una manera diferente. Podemos estar en un mismo salón todos amontonados y con mucha proximidad física y no establecer ningún contacto que nos permita hablar justamente de esta interconexión entre las personas. Esto que está aquí es algo muy importante en términos de que la educación se da en todas partes, nos posibilita ser seres humanos, ¿no? El proceso de construcción es colectivo y es permanente. Ojo, la palabra discernimiento es algo muy importante, es la toma de decisiones. Esta toma de decisiones se hace a partir de los juicios de razón que tienen que ver con la información, con el conocimiento de lo que tenemos de la realidad, una valoración y una toma de decisión, digámoslo así de manera esquemática. Esta toma de decisión debe de desembocar en una acción y esa acción tiene que ser otra vez comprendida, examinada y otra vez vuelve la espiral y vuelve a iniciarse el proceso. Voy en el contexto, reflexiono o razono, yo diría reflexiono, tomo una decisión y actúo. Actúo, veo los resultados, veo qué está pasando y esto lo hago permanentemente. Esto
nosotros lo reflejamos con los niños y con las personas que llamamos inteligentes porque todo el tiempo se están cuestionando cosas, ¿no? El cuestionamiento es digamos, una señal, digamos, de esta cualidad que el ser humano ejerce. A todo le busca le hace alguna pregunta. ¿Y esto por qué será? Y no podríamos hacerlo de manera diferente. Y esto lo podría yo hacer en tal comunidad. Y lo que hice aquí lo podría hacer yo allá. ¿Qué pasaría si yo le modifico esto? Esta parte justamente tiene que ver con la idea de una existencia auténticamente humana. El cuestionar es permanentemente una cualidad humana. 7. No es posible encarar la educación, sino como un quehacer humano. Quehacer, por tanto, que se da en el tiempo y en el espacio entre los hombres unos con los otros. Aquí vuelvo a traer a Freire. Fíjense que habla del contexto, ¿no? Freire hace mucho énfasis en el contexto, a veces los llama de diferentes formas, algunos a veces lo llama el entorno inmediato, ¿no? Esta parte del entorno inmediato a mí me gusta porque es como nuestro campo de acción. No vamos a cambiar el mundo en un momento, pero sí podemos interactuar en nuestros entornos inmediatos y empezar a hacer la diferencia desde ahí, en un tiempo y en un espacio. Este es el asunto del contexto, y lo dice Freire, ¿no? Y es algo muy importante. Y la educación, aquí en ese sentido, que habla Freire, es lo que yo hacía referencia al principio de la educabilidad humana. Cuando hablo de la educabilidad humana, busquen a Octavio Fulat, que es el quien utiliza este concepto de educabilidad, y tiene que ver con otros conceptos de otros campos, como por ejemplo socialización en la parte de la sociología, o aquí mismo Freire lo está hablando como que es una cualidad o es un proceso que sucede en el humano, no así en los animales. No estoy hablando de inteligencia, sino procesos de educación. ¿Por qué? Porque esta educación nos aleja del mundo de la bestia, diría Fouillade, y nos convierte en civilizados. O en el caso de Freire, diría que nos posibilita la conversión a seres humanos. Adelante, Jaime, por favor. Es imprescindible recuperar la dimensión utópica de la educación, como respuesta al cinismo contemporáneo que pretende negarnos la esperanza y con ello la posibilidad de convertirnos en seres libres. Un truco social invariable es eliminar la idea de futuro en las personas. Esto se muestra en una desesperanza que lo que te hace es vivir el día a día, ¿no? Los jóvenes de hoy no pareciera ser que no tienen futuro. Yo siempre lo menciono que es un crimen lo que hemos hecho con los jóvenes, de que les hemos robado la idea de futuro. Pareciera ser que tienen la urgencia de vivir el día de hoy porque no saben si mañana van a vivir. Y esto nos implica muchos problemas. Yo le digo a los jóvenes, bueno, y si tienes la fortuna de que hoy no mueres, sino no amaneces mañana vivo, y mañana no mueres, sino pasado mañana vuelves a amanecer vivo y así durante muchos años, ¿qué va a pasar contigo, no? Esta idea de la esperanza creo que es fundamental. Y una aclaración, utopía, estoy hablando en el sentido freiriano, cuando él plantea que es utópico no porque no se pueda cumplir, sino porque le da sentido a nuestras acciones. Establece un horizonte hacia el cual dirigirnos. Aunque no lo alcancemos en lo individual, se puede aspirar a alcanzarlo en lo comunitario. Esto es algo muy importante del planteamiento de Freire. Por eso traigo aquí como premisa, es imprescindible recuperar la dimensión utópica de la educación. Luego los maestros dicen, pero es que ya para qué, los niños son agresivos, no tienen valores, no les interesa lo que hago, no prestan atención, no aprenden. Entonces estamos errados. Si no existe la esperanza en la educación, yo no sé si se le pueda llamar educación. La educación es la esperanza en acción. Se debe transitar de la educación para todos hacia la educación con todos. Esto lo mencioné ya hace un momento y no sé si se capte la diferencia cuando decimos para, cuando digo con. Cuando digo para todos, es como si yo llegara y dijera, les voy a dar conciencia, ¿no?
Les voy a dar el conocimiento, les voy a dar la visión correcta del mundo. Vean lo que pasa hoy. Si no coincides con alguien, te conviertes en su enemigo y te quiere convencer para que pienses exactamente igual que él. Si no, está cerrado, no te bloquea de su mente, ya no existes. Cuando lo que necesitamos es el diálogo de las ideas. Hagamos de la idea que esta idea de esta racionalidad del querer demostrar o convencer al otro es algo que debemos erradicar. Lo que tenemos que hacer es que aquel que piensa diferente, tenemos que pensar que él tiene sus propias razones y yo tengo mis propias razones y habría que encontrar nuestras razones unas con otras para ver qué está pasando. Ahí podríamos coincidir con el planteamiento, digamos, desde Habermas, cuando habla en la teoría de la comunicación, cuando habla de que las subjetividades, la subjetividad de un sujeto con la subjetividad de otro sujeto y entran en acción, se genera una intersubjetividad que puede o posibilita generar cosas diferentes que ya no le pertenecen ni a uno ni al otro, pero que al mismo tiempo cada uno de ellos puede tomar de esto que se creó lo que le va permitiendo ser cada día mejor. Los jesuitas dicen 2 personas, 3 ideas. Esta es una frase, una expresión muy interesante, porque implica que 2 sujetos en el diálogo generan cosas diferentes y todos salen mejorados. Otra afirmación es que nadie puede ser mejor sino a partir de los demás. Y esto es algo muy importante. La idea de con todos es que salga de las propias contextos escolares, de las comunidades de aprendizaje o comunidades escolares, surja lo que se tiene que hacer con el caso de la educación. Esta idea de este sexenio de contextualizar, es muy difícil operativamente esto, pero incluso de comprensión y representa un problema, digamos, un reto importante para los maestros, pero es un cambio de enfoque que me parece deberíamos de revisar y creo que a muchos nos convencería que es algo que va en buena dirección. Jaime. La opción para la acción está en los microescenarios con las diversas figuras educativas como agentes de cambio. Es a lo que yo decía hace rato. Freire llama microescenarios a estos contextos próximos en los que estamos, nuestros entornos inmediatos para poder actuar. Sí, tenemos que pensar en la problemática general, llevarla a la teoría, sí, pero si nosotros actuamos, pretendemos actuar en nuestros contextos inmediatos, lo que estamos haciendo es posibilitar la acción sobre ese entorno inmediato. Algo que, esto es algo personal, creo que, y lo he estado pensando mucho últimamente, es que hemos caído o lo hemos llevado a la exageración, la idea de la intelectualización de las problemáticas, las discutimos en la teoría, nos ganamos premios, publicamos libros, vamos a los congresos, nos aplauden mucho y no actuamos en lo más mínimo con la gente de carne y hueso. Y lo que urge, diría Freire, es hacer investigación educativa, dice él, que transforme la realidad. Eso es lo que urge. Entonces, el microescenario es eso. Una figura educativa debe de buscar atender su entorno inmediato con la esperanza de ir transformando poco a poco la situación educativa que no nos convence. Siempre pensando que no estamos solos, siempre hay más personas haciendo lo mismo. Espero que si no me expliqué con esto, me puedan preguntar. Y figuras educativas es algo muy importante porque no solamente son los docentes, son los directivos, hasta los administrativos y las personas que ayudan en las escuelas con cuestiones de limpieza, de mantenimiento. Todas estas se erigen como personas, perdónenme, como figuras educativas que pueden ser agentes de cambio. Ojo, agente de cambio implica agencia. Agencia, en términos muy generales, es aquello que me permite, digamos, ser consciente de la realidad o que aproveche esta conciencia de la realidad que tengo para poder tomar decisiones de actuación. Esta es la agencia y eso lo hace una persona que está en construcción como persona humana, aquella que puede conectarse con el entorno o con el contexto, comprenderlo
y tomar decisiones para su transformación. Esto de cambio es fundamental. Lo que ya está bien puede ser mejorado, y esto de manera permanente. 11. Hoy se habla del derecho a la educación cuando la lucha debe ser por el derecho al conocimiento. Esto me ha traído algunas discusiones con algunos colegas y amigos que quiero mucho, porque estamos con la pelea del derecho a la educación. Y sí, pues ¿quién va a negar que la educación tiene que ser un derecho de todo ciudadano? Sí, pero no basta, porque pareciera ser que con que garantizáramos que todos entren a la escuela, todos tengan escuela, ya cumplimos con el derecho de la ciudadanía. No, yo creo que es importante que además de que vayan a la escuela, realmente tengan acceso al conocimiento. Si no tienen acceso al conocimiento, ¿para qué queremos un país de doctores en educación que no tengan ni la más mínima idea de nada? ¿Para qué queremos gente de maestría y lleno de licenciados? Un país de ignorantes. O sea, no. Aquí yo retomaría el concepto de conocimientos fuertes, que habla Emilio Tenti. ¿Qué son conocimientos fuertes? Tiene que ver con conocimientos que le permiten interactuar de manera transformadora al sujeto sobre la realidad. Es decir, conocimientos de matemáticas, de lenguaje, de biología, de química, de astronomía, cosas poderosas que le permitan al sujeto poder transformar realmente el entorno, su realidad. ¿Para qué queremos que tengan grados académicos y que estén unos perfectos ignorantes? Eso tal vez le convenga más a un sistema educativo con cierta intencionalidad nefasta que el hecho de estar buscando que la gente realmente tenga contacto con el conocimiento. Por eso planteo que debe ser el derecho al conocimiento. Alguien dice al conocimiento y al aprendizaje, está bien, pero no es suficiente que entren a las escuelas, porque entonces el mismo Emilio Tenti tiene otro libro que habla de las escuelas vacías, ¿no? Dice él, hay un montón de gente en las escuelas, pero nadie aprende. No hay un conocimiento poderoso que le ayude, que le posibilite liberarse de esa ignorancia que lo sujeta, ¿no? Fíjense aquí el planteamiento que se hace y me parece fundamental. Bien, Jaime, por favor. Ahora sí. Rápidamente, algunas consideraciones para que pasemos al diálogo. Educabilidad con fundamento según Octave Fouillade, o Fulat, como quieran decirle. El ser humano se separa del resto zoológico en que no solo vive incrustado en el mundo, en que no tiene únicamente experiencias, sino que frente a esto se pone a pensar sobre el mundo y en torno a sus propias vivencias. Sentimos la lluvia y vivimos el amor, pero además nos preguntamos, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es el amor? ¿Por qué llueve? ¿Para qué la lluvia? ¿Para qué el amor? Aquí el asunto del cuestionarnos es lo fundamental. Fíjense, aquí es un planteamiento básico con este párrafo de un planteamiento mucho más complejo que hace Fouillade sobre este asunto de diferenciarnos del resto del mundo animal. Somos del reino zoológico, ¿no? Somos animales, pero tenemos una maldición que es el cuestionarnos el mundo. Adelante, Jaime. Aquí estamos en el asunto de la intencionalidad. Fíjense nada más, hasta abajo está la práctica docente, ¿no? Ya nosotros en los salones. Y para eso nos forman, ya sea inicial o continuo. Y nosotros pertenecemos o formamos parte de lo que es el currículum, donde están los objetivos, los contenidos, la metodología en ciencia de aprendizaje, las formas de evaluación, en fin. Yo ahí puse diseños tecnopedagógicos porque es algo que hoy creo que tenemos que ubicar, ¿no? Tenemos que servirnos de la tecnología, sí, pero en un marco pedagógico. La tecnología por sí misma no nos sirve para nada. Y esto tiene que ver, o surge o se diseña sobre la base de una propuesta didáctica. Esta propuesta didáctica encierra básicamente tres grandes conceptos. Uno, el concepto de hombre, que está buscando la educación. Habría que preguntarnos, cuando yo hago actividad docente, ¿qué concepto de hombre tengo en la mente? ¿No? ¿Qué concepto de sociedad
también me concibo. Este es una persona, un ciudadano que va a construir una sociedad. Sí, pero ¿qué tipo de sociedad estoy imaginando o promoviendo con mi actuación docente? Eso, fíjense nada más la responsabilidad que tenemos, los que nos dedicamos a estos asuntos. Y el concepto de educación, obviamente, ¿no? Y aquí tomo un párrafito pequeño de Fouillade, del mismo Fulat, que dice: en la experiencia inaugural de lo educativo, salta ineludiblemente lo intencionado con la acción de educar. El educador, perdón, al educar se educa siempre a alguien para algo. Ojo, para algo. Se vive la educación como acción dirigida o encaminada hacia alguna meta. No hay acción educativa libre de intención. No, para nada. Hoy estamos batallando entre que la educación pública y la educación privada, pues sí, porque en el fondo hay dos intencionalidades atrás, ¿no? Es algo muy interesante, da para discutir mucho sobre este asunto. Jaime, por favor. Así entonces, el sentido de educarse. El sentido de la educación hará que ésta deje de ser un fardo que hay que cargar, convirtiéndose en la tarea con la que se identifican los actores de la misma educación. No es una carga, no es algo que me obligan, sino que yo me siento pleno con este proceso de educación. Las voluntades de educador y educando deciden liberarse de sí mismos a fin de experimentarse como buscadores de lo que llena y libera. Esto lo discutía yo hace poco tiempo con algunas personas y decía yo que una buena parte del problema es la valoración. Bueno, estábamos hablando de una cosa muy específica. Hablaba yo que un problema era la valoración que teníamos socialmente sobre la educación. Y ahí se refleja qué queremos con la educación. Por ejemplo, vamos a defender las escuelas de tiempo completo. Ajá, sí, todo, sí, sí, sí. ¿Y por qué la defiende, señora? O los propios funcionarios, ¿no? O algunos políticos. Y decían, es que las mamás no tienen dónde dejar a sus niños. Perdón, pero una escuela no es una guardería, no es un portabultos, no es un guardabultos. Y otros decían, es que ahí, ¿cómo se les ocurre quitarle el único alimento que tiene un niño en el día? A ver, perdón, pero una escuela no es un comedor. ¿No hay otras instancias de gobierno para que se encarguen de estas dos cosas? La escuela es otra cosa. Les han atribuido tantas cosas que entonces se les olvida, entonces las mamás quieren que los hijos estén guardados ahí en los que ellas salen de trabajar. Yo no digo que eso esté mal. Lo que habría que pensar es que ¿por qué no otra instancia? ¿Y por qué la escuela? ¿No? Pero es la valoración que se tiene de la escuela. La revalorización de los maestros, sí, pues claro, pero una revalorización profunda a partir de lo que los profesores mismos tienen que ver con cómo nos concebimos, cómo concebimos nuestra labor. No que no esperar que por decreto se nos revalorice, o sea, no, 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 no. Yo creo que va por otra parte. Bien, por favor, Jaime, ya vamos cerrando por acá. Esta idea de la libertad creo que es algo muy importante, tendría que mencionarla. La libertad es la capacidad de que dispone el ser humano para proporcionar sentido a su existencia. Por eso la importancia de lo utópico, por eso la importancia de la esperanza, por eso la esperanza es una mancuerna o un elemento indisoluble que no podemos disociar de la educación, la esperanza y la educación. Dice, libertad es la capacidad de que dispone el ser humano para proporcionar sentido a su existencia. Dicha capacidad no proviene de la seguridad, como ya señaló Descartes, sino precisamente de la duda. Habría que enseñar a dudar a la gente. Es ese pensamiento crítico y poderoso que puede mover las cosas. Solo aquel que ha dudado puede ejercer la libertad. El que no duda se limita a repetir en conformidad con la programación recibida. Terrible esta afirmación de Fouillade. Adelante, por favor, Jaime. Bueno, aquí nada más una aclaración muy rápida sobre humanismo, muy rapidito en esta parte. Llamamos humanismo a los filósofos perdónenme, a las filosofías que lo valoran y educación humanista a los intentos por preservarlo en nuevas generaciones, porque estos valores específicos del hombre no están dados, sino en germen, en cada hombre o mujer que nace, hay que desarrollarlos, porque somos más proyecto que obra terminada. Ellos requieren ser cultivados, protegidos y desarrollados por la educación.
Todos somos responsables de preservar la esencia humana. Esto es el humanismo, la preservación de la esencia humana. Por esto, todos educamos en la familia, en la calle, en la conversación cotidiana, también, por supuesto, en las escuelas y en las universidades. Esto lo dice el gran don Pablo Latapí, o lo dijo don Pablo Latapí. El siguiente, por favor, y ahí más rápido todavía me voy a ir. Aquí nada más quise dejarles aquí como una referencia. Piénsenle bien qué es esto del humanismo, porque hay quienes de inmediato descalifican porque vienen, como es para producto del, se le identifica como producto del Renacimiento, es una cultura griega, es de la cultura europea y empieza a haber una descalificación. Yo solamente quería mencionarlo aquí. El humanismo como una corriente histórica de pensamiento con énfasis en lo específicamente humano, trasciende la erudición y promulga la formación humana plena. El humanismo pedagógico o educación humanista, término asociado a la educación que pretende la formación del hombre tanto hombre, mediante el cultivo de los valores genuinamente humanos y la atención de sus dimensiones física, intelectual y moral. Aquí estamos hablando de la formación integral, y cuando hablamos de valores es aquello que le vale al sujeto y que nunca atenta contra otro sujeto. Así, de general, lo que quiero decir acerca de los valores. Fundamentos de la educación moderna con énfasis de lo formativo por encima de lo informativo y el principio de capacidad y libertad del hombre para forjar su destino. Adelante, por favor. Vamos a ver unos rasgos. Lo específicamente humano, solo lo leo rapidísimo. La conciencia que tenemos de nosotros mismos, la inteligencia que genera ciencia, la convicción de que toda persona posee dignidad especial que la hace un fin en sí misma, el tratarnos como seres humanos, no como objetos, no como medios, no como recursos. Eso es fundamental. El orden del derecho, la construcción de valores y normas que protegen esa dignidad contra la fuerza. Adelante, Jaime. La siguiente parte, la capacidad de concebir la existencia como destino, con principio y fin, con sentido de realización, el orden moral que compromete nuestra conciencia, el arrepentimiento que nos ennoblece, el fracaso que podemos convertir en triunfo y la capacidad de reconstruir nuestro destino fracturado, la esperanza que nos distingue de los demás seres de la naturaleza, la esperanza. Adelante, por favor, Jaime. Humanos son, esto que estoy diciendo lo plantea Pablo Latapí en su libro Finale Prestísimo, en Fondo de Cultura Económica, un libro, yo diría, hermoso. Para los que estamos en esta lógica, creo que es interesante, siempre lo digo, lo empezó a escribir cuando le avisaron que iba a morir en 6 meses por cáncer. Le dicen que se va a morir en 6 meses y lo que se pone a hacer es escribir un libro. Los símbolos, así era don Pablo. Los símbolos humanos son los símbolos y el arte, la creatividad, la estética, la música y la plástica. Eso que necesitamos en las escuelas. Las letras y la filosofía también la necesitamos en las escuelas. La imaginación y el sentimiento que nos impulsa a construir mundos fabulosos también lo necesitamos en las escuelas. El amor, por supuesto que lo necesitamos en la escuela. La reiterada búsqueda de valores absolutos que nos sobrepasan y nos comprometen también lo necesitamos en las escuelas. La necesidad de lo trascendente y el temer el llegar a encontrarlo, o sea, como si ya fuera el final de algo. No, vamos a seguirle. Y la fe, eso ya no digo que lo necesitamos en las escuelas. Fe no necesariamente en el sentido de iglesia, sino la fe, esto que nos impulsa. Ya estamos cerrando. Adelante, Jaime. Educación humanista. Una educación solo es verdaderamente humanista si, en lugar de dar fuerza a los mitos con los cuales se pretende mantener al hombre deshumanizado, se esfuerza en el sentido del desvelamiento de la realidad, desvelamiento en el cual el hombre vaya existenciando, su real vocación, la de transformar la realidad. Fíjense, esto lo dice Freire, acuérdense, Praxis. Si por el contrario la educación enfatiza los mitos y se encausa en el camino de la adaptación del hombre a la realidad, no puede esconder su carácter deshumanizador. Esto es muy importante. Si yo les digo a un grupo de personas, vamos a transformar la realidad, vamos a ser contestatarios y vamos a ir hacia allá, estoy atentando contra este proceso de una educación verdaderamente humanista y estoy rayando en el adoctrinamiento de otras personas. Y eso es imperdonable en términos de educación. Jaime.
La concepción humanista y liberadora de la educación jamás dicotomiza al hombre del mundo, no lo puede separar, siempre está enraizado. En lugar de negar, afirma y se basa en una realidad permanentemente cambiante. La realidad no permanece nunca de la misma forma. No solo respeta la vocación ontológica del hombre de ser más, sino se encausa hacia ese objetivo. Estimula la creatividad humana, tiene una visión crítica del saber y sabe que se encuentra sometido a condicionamientos históricos, sociológicos. Somos seres contextuales. Sabe que no hay saber sin la búsqueda inquieta, sin la aventura del riesgo de crear. Reconoce que el hombre se hace en la medida en que, en el proceso de su hominización hacia su humanización, es capaz de admirar el mundo. Al desprenderse de él, es capaz de quedar en él y con él, objetivándolo y transformándolo. Estamos hablando de los niveles de conciencia que plantea Freire. Hay un libro excelentísimo que es muy difícil de conseguir, que se llama Acción Cultural, que habla de los niveles de conciencia según el pensamiento de Freire, que es genial ese libro, es algo muy importante. Ya les dije, creo que yo lo tengo en versión, no, lo tengo digitalizado, si alguien lo quiere, dígale a Jaime y yo con gusto se los paso para que se los reparta. Es un libro cortito, pero es fundamental para entender el pensamiento de Freire cuando habla de conciencia. Aquí estamos hablando de conciencia. Sin conciencia no se puede transformar el mundo. Jaime. Y ahora sí, ya estamos cerrando. Hasta ahí lo voy a dejar. Jaime, lo que tú me digas, ojalá podamos compartir algunas ideas. El maestro, pues creo que se podrían abrir muchas líneas de diálogo. Espero, deseo que haya algunos planteamientos, pues algunos cuestionamientos al respecto. Y si usted me lo permite, me gustaría preguntar si existe la posibilidad de ampliar la idea acerca de que dice Emilio Tenti, ¿por qué la escuela bajo sospecha? Porque, ¿por qué la escuela bajo sospecha? Porque pasó de ser obligatoria a ser un derecho y todo el tinte político, ¿no? Que existe propiamente ahí. No sé si podamos ahondar un poco más esa idea, maestro. Sí, es justamente esto, como habla, el planteamiento de él es como estas sociedades, digamos, no quiero decir neoliberales, pero sí contemporáneas, han encontrado como una respuesta a una demanda social el poner la escuela como posibilidades de que todos accedan a ella y se vuelve obligatoria y es un gran logro social. Pero esto implica, hablas de las escuelas vacías, porque hablaste de la escuela bajo sospecha. ¿Es sobre la escuela vacía o la escuela bajo sospecha? La escuela bajo sospecha. Ah, bueno, el asunto es que en planteamiento general que él hace es que las escuelas se les ha dado una serie de funciones sociales que no son propias de la escuela. La escuela debe de estar dedicada a formar a los sujetos en términos, digamos, en torno diríamos, del asunto pedagógico, ¿no? En el asunto del acceso y el manejo, incluso gestión y generación del conocimiento. Y no así de otras cosas, o sea, no, los profesores en las escuelas normales no son formados como nutriólogos, no son formados como psicólogos, no son formados como o no están preparados en términos generales porque no les corresponde para dar ayuda emocional a las personas. O sea, no están, o sea, no se puede pensar que un profesor pueda tener todas estas responsabilidades en su formación. Será imposible formar a una persona con todas estas exigencias sociales. Y digamos que la sociedad le ha trasladado una serie de funciones a la escuela que no le corresponden y que entonces todo lo que sucede, todo lo que está sucediendo, por ejemplo, la delincuencia, la violencia en términos generales, la falta de valores, la falta de solidaridad,
la criminalidad, todo es atribuible a la escuela. Y esto es una cuestión muy grave. Y esto tiene que ver con un enfoque, con una parte, recordemos que Tenti es sociólogo, y eso tiene que ver con algo muy sencillo, que digamos que socialmente podemos hablar de la existencia de instituciones. Por ejemplo, la familia es una institución, la educación es otra institución, la iglesia es otra institución, la economía es otra institución, y estas instituciones están digamos que se crean socialmente para atender ciertas necesidades específicas de la sociedad. Cuando aparece una nueva necesidad, entonces se crea una nueva institución o una de ellas se va modificando para asimilarla. Y pareciera ser que esto es lo que ha pasado. Cuando la mujer se incorpora al mercado laboral ya de una manera masiva, porque siempre ha habido mujeres que trabajan, pero ahora es de manera masiva, entonces la maternidad se convierte en un problema social. ¿Por qué? Pues porque ¿dónde se va a quedar el niño? ¿No? Y la maternidad, de hecho, es mal vista, digamos, por la parte social en el punto de vista laboral, porque provoca ausencias de la trabajadora y representa muchos problemas, porque la lactancia, el cuidado del pequeño, desde los primeros meses sabemos que somos perfectamente inútiles, ¿no? En el sentido de autocuidarnos. Y entonces lo que necesitamos es una institución que se adapte y pueda cubrir esta nueva necesidad. Entonces aparece socialmente la necesidad de que las mamás tengan en dónde dejar a sus hijos y se le atribuye a la escuela. Pero esto imagínense todo lo que significa para un sistema educativo como el mexicano. Los profesores no están formados para eso. No digo que estén mal formados, no, me estoy refiriendo a que a eso no deberían de estar formados. O sea, no están para cuidar niños. Y luego, la escuela, ¿qué instalaciones tiene la escuela para poder mantener a los niños 2, 3, 4 horas más? O sea, en un salón, encerrados, poniéndolos a hacer tarea, según esto, cuando lo que sucede en otros países que tienen que ver ya con otros niveles de preocupación en términos de desarrollo, es que los niños que permanecen en las escuelas tienen clases adicionales, tienen espacios para desarrollar sus habilidades, sus cualidades musicales, artísticas en general, para hacer deporte. Yo me pregunto cuántas escuelas de nuestro México tienen alberca con un instructor, con salvavidas, personal de enfermería, personal de nutrición, o sea, cuántos espacios específicos y especiales para niños pequeños. O sea, yo quiero saber cuántas escuelas tienen esas características, que no solamente que los guarden, sino que les ayuden a continuar su aprendizaje y su desarrollo emocional, psicomotor, o sea, como si fuera un centro integral de desarrollo de la persona. Yo quiero saber cuántas escuelas hay en este país con esas características. Evidentemente que no, si muchas de ellas difícilmente tienen agua o tienen baños dignos, ¿no? Ya no hablemos de espacios. Sí, mira, aquí veo un mensaje. Hay escuelas que ni asientos completos tienen. Yo diría que hay escuelas que ni siquiera edificio tienen, ¿no? Y están en los portales de los palacios municipales o están en un solar o en una galería que alguien amablemente presta. En fin, esa realidad lo conocemos muchos. Entonces, un poquito a eso nos estamos refiriendo. Entonces, todo lo que sucede mal en la sociedad, la culpa la tiene la escuela. Y algo que no puedo omitir es que cuando se señala a la escuela, estamos señalando directamente a los maestros. Hay gente convencida, yo conozco gente convencida de que el país está mal por los maestros. Y eso me parece una soberana injusticia. Y parte de cargarle a la escuela atribuciones que no le pertenecen. O sea, no podemos exigirle a la escuela que cumpla cosas para los cuales no está diseñada como institución, ni tampoco los maestros o el resto de las figuras educativas están formadas para eso. Simplemente veamos las características con las que aprenden en las escuelas normales actualmente todavía y lo que se les está pidiendo. Y vas a decir, ¿cómo es que se le pide esto si los profesores están formados para otra cosa? Además, la institución de la escuela es para que se mueva en torno a la pedagogía y al conocimiento, no a otras cosas. No estoy diciendo que una maestra o un maestro no sea capaz de ver si un niño tiene algún problema o está triste. No, no estoy diciendo eso,
pero de eso a que se vea obligado a tener los conocimientos para atenderlo, yo creo que es una injusticia que hoy seguimos viviendo con la escuela. Hay muchos padres de familia que piensan que la escuela debe de atenderlos de todo a todo, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con los maestros que dicen, es que en la escuela, ¿cómo? En la escuela les enseñamos y en la casa les enseñan los valores. No, porque pues, también en la escuela estamos trabajando con los valores, que seamos conscientes o no, lo estamos trabajando. Pero sí un poquito esta carga que se le hace a la escuela a mí me parece injusta. Va en ese sentido el planteamiento de Emilio Tenti cuando habla de la escuela bajo sospecha. O sea, él dice, sospechamos, la escuela se vuelve sospechosa como la culpable de todo lo que está pasando, ¿no? Él lo plantea así. Busquen Perfecto. busquen una en YouTube, busquen Emilio Tenti, una vez tuve, no me acuerdo cuándo, hace como un año, creo, un año, 2 años, no me acuerdo. Pues en abril, creo, del año pasado le hice una entrevista para una revista que se llama Voces de la Educación. Busquen Emilio Tenti y ahí tengo una entrevista con él y él habla, ahí le pregunto justamente sobre esta y sobre la escuela vacía, que son dos de sus libros que básicamente son sus planteamientos, ¿no? Es un sociólogo bastante crítico y bastante interesante. Gracias, maestro. Y a pesar de todo, los profesores, las profesoras se esfuerzan por mantenerse en esta visión antropológica que decía usted al inicio, ¿no? De tener ahí vigente cuando se educa la concepción de ser humano, ¿no? ¿Para qué estamos educando? Es un esfuerzo Mira, increíble que se hace. si me permites ahí un comentario, este, pues la semana pasada estuvimos el miércoles, el lunes pasado, de la semana pasada estuvimos en una mesa compartiendo con Martín López Calva, que también es profesor ahí en UNAO, y con otras dos personas sobre el creer o no en los maestros. Y una afirmación que yo hago siempre, siempre, siempre es que los maestros, estos maestros de a pie, o sea, los que están frente a grupo, son los que han sostenido a este país, por lo menos en el México posrevolucionario. Yo diría revolucionario y posrevolucionario, que es obviamente la base de nuestro México contemporáneo. Y hoy esos maestros de a pie lo siguen haciendo. Tienen una capacidad para leer la realidad de sus contextos, de sus muchachos, y capacidad para tomar decisiones y herramientas de conocimiento para atenderlos de la mejor manera. Esos maestros, yo les decía esto a estos compañeros, que los profesores se convierten en consejeros de los padres de familia, en gestores de la comunidad, se van a vivir a la comunidad, se vuelven, yo tengo muchos ejemplos de maestros que se transforman, un maestro ingeniero que se puso a construir puentecitos pequeños para ayudar a la creación de canales y de calles en un pueblo, un contador que se fue a vivir ahí, hizo una escuela de tarde, decía él, algo que no existe, que él inventó con una escuela de tarde, no para hacer tareas, sino para ayudar a los chavos a que vean que hay otras cosas además de la escuela, cómo integrarse a la naturaleza. O sea, hay una cantidad de ejemplos que conozco de viva voz, con gente de carne y hueso, y ustedes, por supuesto, como maestros, han de conocer muchos casos de estos, y los más sabidos, ¿no? El maestro les lleva materiales a los niños porque los niños no tienen para comprar el material, les llevan alimentos, les llevan los juguetes para el día del niño, les hacen su pastel con sus propios recursos. Por eso hablábamos de que si estamos frente a una real revalorización del magisterio, yo hablaría de una real revalorización de la educación en el sentido de que el Estado debe invertir, pero en serio, en la educación de los maestros. Es decir, reformular lo que pasa en las escuelas normales. Hablo de toda la administración y gestión, que muchos de ustedes saben perfectamente a qué me refiero, pero también la parte de la formación inicial de los profesores. Cómo ayudar a que ellos puedan enfrentarse a un mundo tan complejo, porque les enseñan una serie de cosas y cuando llegan al campo se enfrentan a muchas más cosas operativas para los cuales no necesariamente están formados. Ahora, los maestros, por vocación, todo el tiempo están aprendiendo y se van a instituciones a tomar diplomados, especialidades, maestría, con sus propios recursos, cuando lo que debería hacer el Estado es esto mismo,
además de la formación inicial poderosa que debe de darles, es garantizarles el acceso a la educación continua con fondos del propio Estado, entre otras cosas. Y sí, yo coincido ahí contigo, los profesores permanentemente han sido los que han estado presentes para sostener este país en todos los sentidos. Pero insisto, profesores estos auténticos, estos que están en la escuela, como ese maestro que tengo en la mente de Acapulco, que 33 años estuvo frente a grupo, y cuando yo le pregunté por qué no fue supervisor y por qué no, decía no, es lo que él pensaba, ¿eh? Era un señor ya grande, y eso lo conocí hace como 15 años, decía, un profesor debe estar en su aula. Ese es el pensamiento de ese tipo de profesores. No digo que no pueda ser supervisor o jefe de zona o director, o no lo sé, puede ser muchas figuras. Por eso yo siempre incluyo en mi discurso a figuras educativas, no solo a los profesores, porque un profesor cuando se convierte en director no puede dejar de ser una figura educativa importante. Entonces yo ahí sí estoy de acuerdo contigo en el señalamiento que haces y lo profundizo afirmando que los profesores, esos son los que sostienen al país, no solamente en la parte educativa, en términos generales, porque se vuelven acompañantes sentimentales, consejeros emocionales, consejeros nutricionales, económicos, políticos, de ingeniería, de arquitectura, de todo le preguntan al profesor. Esos profesores todavía existen. A esos me refiero. La UNAM está lleno de eso. Sí, sí. Este, bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere plantear algo? Nadie. Adelante, maestra Elda. Elda. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerle por compartir la información tan clara y llena de ejemplos y sobre todo como de este ímpetu, ¿no? O sea, realmente contagia. Entonces, hay muchas cuestiones o cosas con las que me quedé, otras como que reafirmé. Yo en la carrera de pedagogía, Freire fue como mi mentor, ¿no? O sea, Freire todo el tiempo, entonces estoy muy allegada a esa parte. Entre lo que a mí con lo que yo me voy y que les quisiera compartir es esta parte de la importancia del quehacer docente, ¿no? O sea, ese impacto realmente que en muchas ocasiones de manera, no sé si a lo mejor automática, con tanta práctica, a veces uno deja de cuestionarse el por qué, qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con estos niños que son mentes, ¿no? Entonces, híjole, eso realmente, yo creo que ponerse a reflexionar en eso sí nos daría muchas respuestas y justo me lleva a esta parte que mencionó de las respuestas alternativas, ¿no? Y justo en esta práctica que a lo mejor con esta reflexión de para qué estoy aquí, pues es precisamente también generar esos espacios o esas condiciones para los niños para el pensamiento crítico, ¿no? Porque muchas veces ellos preguntan esto, preguntan lo otro, ¿y qué hace el adulto? Lo calla, le cambia el tema, o sea, es, ¿no? Todavía bastante trabajo que hacer. Y me he dado cuenta mucho en la parte de poner a los niños, por ejemplo, a dibujar hoy en día, ¿no? O sea, vamos a dibujar una flor, un pájaro o algo y preguntan, ¿y cómo es? ¿Cómo lo hago, no? Digo, a lo mejor podrían haber otros elementos que influyen, que es la tecnología, a lo mejor el exceso de pantalla y demás, pero realmente esa imaginación, ¿no? ¿De dónde está para que dibuje una flor? Y entonces toca ahí orientarlo, no a lo mejor no mostrarle directamente la flor, a lo mejor sacarlo y que experimente la naturaleza, ¿no? A lo mejor afuera, a ver, ve la flor, vive, la toca, la huele, y a lo mejor, ¿no? Con esas estrategias que yo creo que van dentro de este marco de esas respuestas alternativas a lo mejor, no sé cómo llamarlo, dificultades, ¿no? Que se podrían presentar en el aula. Entonces, bueno, es mi reflexión con la que yo me voy y nuevamente gracias por la información. Gracias, Elda. Fíjate que quienes conocen o conocieron a Freire y lo vieron trabajar en las comunidades de Brasil,
Hay una anécdota que cuenta una persona que se me escapa el nombre en este momento, creo recordar, ahora que te estaba escuchando, lo quería recordar, no me acuerdo el nombre, y él platica justamente cómo en una de las visitas que hizo con Freire, utilizó el recurso del dibujo para ubicar a la persona y que la persona se ubicara en esa realidad. O sea, no le dio una clase de filosofía ni de cuestiones ontológicas con el propio dibujo. Y consistió en algo tan sencillo como lo puso al final del salón, donde estaban un grupo de personas, y entonces les pidió que dibujara desde atrás al grupo. Y entonces, pues estuvieron ahí en la reunión y al finalizar pidió que pasara y que presentara su dibujo. Entonces presentó el dibujo y la reacción de la gente fue reconocerse en el entorno y reconocerse junto a otros. Y si tú estás hablando del dibujo de una flor, tal vez sería interesante una flor que dibuje una flor de su entorno, ¿no? Por ejemplo, y va a empezar, y podríamos estarlo introduciendo a un contacto más consciente del entorno en el que él vive, qué tipo de flores hay, por ejemplo. Esa sería una cuestión muy diferente a una otra intencionalidad de que tú genera una flor de la manera que tú quieras, o sea, no hay ¿cómo se llama? Limitantes. Si tú quieres hacer una flor con pétalos cuadrados o lo que tú quieras, o sea, eso ya es otra cuestión que tendría que ver más con la creatividad. Pero esto que estás planteando me recordó esto, que es una cuestión impactante para que la gente se ubique en el contexto, que tendría que ver con cuestiones ontológicas, casi, casi. O sea, me ubico, mira, ahí estoy, y ahí estás tú junto a mí, mira, ahí nos vemos, y ya te fijaste que estamos atrás de fulano, que es sutano. Eso con un solo dibujo. Eso es Freire. Hacer sin decir nada. Y el dibujo es un recurso interesante para los niños, ¿no? Con intencionalidades diferentes, por supuesto. Gracias, Elda, por tu comentario. Perdóname, Tenemos perdóname. a, Perdóname, lo que quería decir era esto que tú hablas del impacto docente, híjole, está cañoncísimo. Y aquí, para movernos a la reflexión, es cambiar la pregunta que siempre hacemos como profesores, ¿y cómo le hago? O el cómo le hago para esto, cambiarlo al por qué y el para qué lo hago. E irnos preguntando cosas como, ¿y por qué soy profesor? ¿Por qué doy clases? ¿Para qué doy clases? ¿Qué pretendo con mis clases? ¿Qué pretendo cuando le digo a la gente esto, por ejemplo? Ese preguntarnos por qué y para qué, estás yendo a un nivel de reflexión mucho más, o sea, ya profundo, ya mucho más profundo, cada vez que te vas cuestionando cosas más profundas. El cómo, eso se resuelve muy fácilmente, hay guías para todo, ¿no? Entonces, eso que tú dijiste es para mí muy valioso. Gracias, Elda. antes de darle la palabra al profesor Hernán, leo un comentario de manera personal de Rosario López. De manera personal me agrada el discurso sobre las responsabilidades y el sentido actual de la educación, sobre todo en la educación privada, y me deja la incentiva de cómo restaurar esta relación. Adelante, Gracias. profesor Hernán. Hola, buenas noches. Nuevamente, bueno, Hola. pues sí, bueno, en esta parte, bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta ahorita en nivel, superior, nivel universitario. Sí pues, movió un poquito varios aspectos que usted comentaba. Por ejemplo, específico el comentario que lo anoté, de que a los jóvenes nos han robado la idea del futuro. Esta parte que pues yo siempre, bueno, enfatizo de que creo que no solo los jóvenes, incluso desde más chiquitos, desde ya adolescentes, preadolescentes, porque se ve día con día. Ahorita le preguntas a muchos chicos, empezando de edades secundaria, por ejemplo, de que no, pues, ¿qué aspiración tienes? ¿Qué quieres ser? No, pues, no sé. No, pues ahí veremos, ¿no? Y ahorita que estoy empezando a trabajar en nivel universitario, en el área de pedagogía, pues una de las principales cosas, pues se supone que ya son chicos que pues ya son de ingeniería, licenciatura y demás, que pues, ya están encaminados, ¿no? A lo que, pues están en la carrera porque quisieron.
pero les haces ese cuestionamiento de, oye, pues no, ¿qué quieres lograr o por qué estás aquí? No, pues porque quedé y ya. O sea, como de que no, pues pues porque, pues a ver qué sale o qué es lo que podría funcionar. Entonces, como que esta partecita sí se ha perdido un poco. Hay mil y un factores, claro, pero sí me quedo con eso de que, pues, obviamente, no solo los jóvenes, sino chicos, desde secundaria, prepa, les preguntas, muchos sí te van a decir, no, pues yo quiero hacer esto, a lo mejor haga eso, va marcando como este plan de vida que, pues, muchos estuvimos acostumbrados a hacer desde muy chicos, de que no, pues yo quiero ser doctor, y a lo mejor voy a ir a tal universidad, o voy a estudiar esto, o voy a hacer aquello, o a lo mejor no quiero estudiar la universidad, pero voy a emprender, voy a hacer, o sea, esta búsqueda de quién soy, esta parte más filosófica. Pero pues sí, en la actualidad se ha perdido muchísimo, mucho más que nada la influencia de las redes sociales, claro, y a veces nos incluimos, ¿no? De que en la práctica docente dices, no, como decía el comentario de la compañera, la parte de las instituciones privadas a veces como que tu vocación te da, pero te dicen no. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer ese cambio? ¿Cómo te vuelves esa gente de cambio más que nada? Porque pues sí, ahorita pues antes no se veía esto de que pues no era como que lo que caiga. Eran 1, 2 sobre 10. Ahorita son 10 sobre 10. O sea, muy pocos tienen esta parte pues filosófica, emocional, personal, psicológica y demás, que influya que no haya una buena toma de decisiones, incluso que no haya pues un análisis más crítico, una autonomía, porque pues sí, digo nuevamente esta parte filosófica de quién soy, a dónde voy, pues se ha perdido mucho. Sí, sí, mira, es que es el contexto contemporáneo de la sociedad. Todos vamos a prisa. Vaya, vamos a compararlo con las carreteras. Antes ibas puebleando, ¿no? Y te parabas en un pueblo y sabías que ahí había como una comida especial. Ibas a ese pueblo y comías ahí y no podías comerlo en otra parte porque solamente ahí lo hacían. Querías una guayabera como estas, gracias Unao, por cierto. Este, esta es campechana y decías, bueno, si quiero una como estas, pues voy a Campeche y me voy puebleando y me voy al pueblito de tal. No, ahora te subes a la carretera y no puedes bajar a ningún pueblo. Ahora, si vas en avión, peor, ¿no? Bajas al aeropuerto, te recogen, te llevan al hotel, estás en el hotel, te recogen, te llevan al aeropuerto y el aeropuerto te llevan a otro lado. Y dices que estuviste en ese lugar. Eso es una cuestión que no permite, digamos, que entremos en acción, interacción con ciertas cosas. Y ahora ya no tengo que ir hasta Oaxaca para comprar barro negro, lo puedo comprar aquí en el Parián, aquí en el centro de Puebla. O no tengo que ir hasta San Luis para a comprar un rebozo de estos finos, sino voy aquí mismo en el Parián y también ahí los tengo. Yo no necesito ir a Italia para comerme una hamburguesa de McDonald's italiana. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un McDonald's y puedo comprar una y es lo mismo. Ese es el producto de la sociedad, es producto de la sociedad. Pero no pasa solo con los objetos, sino pasa con las personas también. Y con la gravedad de que las personas, digamos, pensando malévolamente como los sociólogos pensamos en ocasiones, pues es más fácil manejar a una persona que no tiene raíz, no tiene futuro. O sea, puede consumir lo que yo le diga hoy y mañana le hago que consuma otra cosa. Y no solamente hablo de productos, sino hablo de pensamientos o de ideas. Hoy le digo que debe de llenarse de hijos y debe de tener una familia numerosa y que debe hacer patria teniendo hijos, como en los 40 y 50. Y hoy les puedo decir que no tengan hijos, que no se casen y que compren perros. Y los de hoy creen que están tomando la decisión. Y lo que no saben, en el fondo existe la posibilidad de que ellos están moviendo una gran industria que es multimillonaria, que tiene que ver con alimentación, con medicamento, con accesorios de las mascotas, por ejemplo, ¿no? O sea, si no tienes esta idea de futuro que te permite visualizar una serie de acciones tuyas encaminadas a un objetivo tuyo, entonces cualquier objetivo que te pongan es el mismo para ti. Eso es muy conveniente. Y si yo estoy diciendo que la educación tiene una intencionalidad, pues habría que preguntarnos qué intencionalidad tiene nuestra educación, ¿no?
Yo no me sentiría satisfecho, por lo menos no me burlaría, como muchos jóvenes hoy se burlan de las personas de antes. Es que tenían 16 hijos, tenían 11 hijos. Ay, qué raro, qué falta de conciencia. Y hoy dicen que toman conciencia, que tienen conciencia, que toman decisiones porque no se quieren casar, no tienen hijos. Están exactamente en la misma decisión, perdón, en la misma situación, nada más que es por momentos. 74 en México, 1974 en México cambia la política demográfica, porque antes daban premios a las familias por tener 16, 20 hijos. Había que poblar los territorios que estaban en los Baja California, Quintana Roo, que todavía eran post-revolución, todavía eran territorios. Nos habían quitado la mitad del país en el norte, entonces había que poblar las costas y los territorios en las fronteras. Entonces había que tener muchos hijos. Después ya estábamos en problemas y entonces cambia la política y dicen que la familia pequeña vive mejor. Y entonces los tamaños de las casas empiezan a cambiar. Tal vez ustedes en Oaxaca o en zonas de esta naturaleza no lo vivieron tanto, pero la gente que estaban en las ciudades se dieron cuenta que los departamentos empezaron a ser más chiquitos. Dos, dos habitaciones. Hoy hay de una habitación y son pequeñitos. Y dicen los jóvenes, no, para mí este es suficiente, porque pues, nada más soy yo y mi mascota, ¿no? Y quién sabe cuánto tiempo dure aquí, porque a lo mejor me voy a ir a trabajar a no sé qué estado o a qué país. Antes nadie tenía la intención de cambiarse de lugar de donde nació. Antes decían los abuelos o los padres, de caso de mi edad, donde está mi ombligo, ahí me quedo, ¿no? O sea, era una visión totalmente diferente y eso se trasladaba al trato con las personas. Esta persona es una finalidad y no es un medio. Un profesor consideraba a sus alumnos una finalidad, no un medio de sobrevivencia, porque con eso le pagan, ¿no? Entonces, quiero ser un ejemplo para mis estudiantes. No, como un ejemplo, hay que dar testimonio nada más, no hay que dar ejemplos. Cada quien que construye su vida. Y esto que tú dices de cuestionarnos es algo muy importante. El asunto del discernimiento y la toma de decisiones es un camino que las personas empiecen en este terreno, lo que tú dices filosófico, que es pensarse pensando, ¿no? ¿Y cómo te sientes así? ¿Y cómo te sentiste? Oye, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Y qué te sentiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué te gustó? El cuestionamiento es un buen ejercicio. Claro, depende de la edad de los chavos, ¿no? Si son muy chiquitos, hay que tener cuidado para no cuestionarlos en algo que no puedan resolver, ¿no? Hay que irlos llevando poquito a poquito, ¿no? Así como enseñarles que si quieren llevar la chamarra a pesar de que haga tanto calor, pues hay que decirle, oye, ¿ya viste la temperatura? No, pues que sí, me la quiero llevar porque es nueva y la quiero presumir. Órale, pues, la lleva y si se la quita que porque tiene calor, pues que la cargue. Ya después tendrá él que decidir para la siguiente si se la lleva o no se la lleva. Cosas a toda edad hay maneras de ir haciendo que la persona se vaya cuestionando y viendo el entorno que está enfrentando. Pero lo que sí creo, Hernán, es esto que tú hablas de si no tienen futuro y no tienen esperanza, es más fácil enseñarles o hacerles creer qué es lo que les gusta hoy y mañana se lo cambiamos y ni cuenta se dan. Ese es un grave problema. Por eso es importante el planteamiento de Freire acerca del nivel de lo que es la conciencia. Eso es algo muy importante. El primer paso para este asunto es conectarse con el entorno en el que uno está y reconocerse uno ahí, saber quién es uno, punto. Es algo muy complejo y muy difícil, pero creo que habría que buscar la manera de que los chavos vayan visualizando que si amanecen vivos dentro de 5 años, ¿qué van a estar haciendo? ¿No? No necesariamente se van a morir mañana, ¿no? Es algo muy complejo. Gracias. Pues estamos llegando al final, maestro. Voy a leer dos comentarios, tres que están aquí en el chat. Me siento como en una clase de posgrado, esas reflexivas que uno no quiere que acabe, pero voy a ir por una ayuda. Entonces, vamos a ir terminando. Eh, dice, mi internet es inestable, dice Angélica, una disculpa, mi comentario es de agradecimiento y tiene razón en ello. Me llevo la reflexión de que, ¿qué quiero lograr ahora? ¿Qué aprendí antes y ahora con estos cambios que surgen en lo presencial y en línea? ¿Cómo voy a lograr acercar al conocimiento no solo un pensamiento divergente, también crítico? También ese derecho al conocimiento es desde que entran a la escuela y no solo en el aula.
pero con su intervención de todos los agentes. Vero dice, agradezco la información, estoy de acuerdo que todos los docentes tenemos una gran responsabilidad en el acto de educar y con relación de la formación que nos han dado en las escuelas normales. Considero que tiene mucha razón, realmente no nos preparan como debería ser, llegamos al campo de trabajo y desconocemos tantas cosas, muchas veces a escuelas unitarias donde debemos cumplir varias funciones. Sí, Entonces es ahí donde el gobierno debería poner énfasis, prepararnos realmente para el trabajo y darnos la educación continua de la que se daba. Pero como sabemos que no lo hará, pues aquí estamos, buscando por nuestro propio medio para poder ser mejores educadores. sí, sin duda. Digo, los maestros, el otro día una persona lo decía muy elegante, los que enseñan son aprendientes permanentes. Y yo le decía, bueno, yo lo decía de otra manera, ¿no? Que los maestros son los únicos locos que los fines de semana, los días de vacaciones, se la pasan preparándose y encima de todo con sus propios dinero, ¿no? O sea, son verdaderamente deschavetados los profesores. Son un grupo de personas muy especiales. O sea, de veras, es increíble. O sea, ¿a quién se le ocurre sábado y domingo estar yendo a la escuela, por ejemplo? O sea, ¿quién? O sea, pues nada más a los profesores que están bien locos. Dice Raquel, los maestros con pasión en el acto de educar tenemos que ser un agente de cambio con conciencia para transformar nuevos pensamientos, motivar a que cada sujeto tome iniciativas de cambio en su contexto con objetivos bien definidos. La Acuérdense maestra que acuérdense que la idea es acompañar a la gente, acompañarse. no hacerlos. O sea, por eso hablo de la diferencia del ejemplo al testimonio. Hay Es maestros de muy correcto. buen corazón que dicen es que quiero ser un ejemplo para los estudiantes. No, ¿con qué derecho eres un ejemplo tú? ¿Con qué derecho? A ti te funcionó, tal vez a otras personas no. Mejor hay que darles un testimonio y eso tendría que ver un poco con lo que Hernán mencionaba. Hay que darles un testimonio de que sí se pueden hacer ciertas cosas, sí se pueden lograr cosas, pero como testimonio, decir, a mí me funcionó. Creo que La Lupita. maestra, sí, adelante, profesor, te escuchamos. Hola, buenas noches, doctora Viña, un gusto como siempre escucharle. Aquí derritiéndonos, pero contentos. Yo siempre me quedo pensando mucho, ¿no? En todos los retos y desafíos que implica ahora el ser docente, el ser profesora, profesor en estos tiempos tan cambiantes en donde estamos expuestos a tanta información, ¿no? Sí, Y cómo vamos procesando nosotros mismos como maestros todos estos cambios. Yo me quedo con esta visión de poder asumirnos como personas, como agentes de cambio, ¿no? Y cuando acompañamos esta formación docente, que en mi caso pues ha sido mi camino de vida, el formar docentes, es cómo hacerles ver a estas nuevas generaciones que tienen esa capacidad, ¿no? De ser agentes de cambio, de ir transformando a donde vayan, ¿no? O sea, que sea como esa misión del acto de educar, que a donde vayan podamos ir haciendo esta capacidad de agencia, ¿no? De la que se habla y de ir revolucionando, ¿no? Dependiendo de lo que entendamos, ¿no? Por hacer estas transformaciones grandes o pequeñas, pero sobre todo que esa sea como la conciencia. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un diseño de un curso de la malla curricular con unos colegas y platicábamos mucho sobre cómo hacer, ¿no? Cómo hacer este acompañamiento de tal manera que ya no fuera la figura del formador como un supervisor, ¿no? Sino más bien como alguien que te observa, que te va como dando elementos para que los nuevos maestros vayan tomando decisiones y de verdad puedan tener esta capacidad de agencia, ¿no? Que hablábamos mucho de lo que se trata ser maestro, porque no hay un escenario uniforme para nadie,
¿no? Entonces, y cada día es una aventura. Yo siempre le digo a mis alumnas eso, cada día es un reto, algo diferente. Esa es la magia de ser maestro, o es lo que más me gusta a mí, ¿eh? Que no hay manera de saber el día de hoy qué va a haber, aunque lleve una planeación, mi material súper diseñado, voy a enfrentarme a una nueva experiencia, ¿no? A un nuevo escenario. Y yo creo que desde mi punto de vista, eso es lo que nos humaniza, ¿no? El estar como abiertos, presentes, saber que ya no somos los únicos, lo cual también a veces dice uno, bueno, no estoy sola contra el mundo, tengo a los padres, tengo la tecnología, ¿no? Vamos a hacer también comunidad para todos enseñar. Entonces, yo estos espacios los agradezco mucho porque nos damos cuenta y siempre lo hemos dicho que no estamos solos, ¿no? Que habemos muchas personas, un poco locas, decíamos, pero con ganas de que haya cambios, ¿no? Desde donde estamos, desde nuestras trincheras, porque ahorita me hizo mucho sentido lo que dijo. Yo no me veo en otro lugar más que con mis alumnas, ¿no? Ahí en el aula o en los jardines de niños o en las excursiones, pero ahí me veo siempre porque eso es lo que me inspira, me hace feliz, siento que puedo hacer cosas por mi comunidad, por mi estado, y creo que me entusiasma mucho ver que hay más gente como yo, ¿no? Gracias, doctor, y le mando un abrazote. Gracias, Lupita. Esto es algo muy importante, por eso siempre hay que manifestarse, siempre hay que expresarse, siempre hay que compartirse, porque cuando uno cuando uno se expresa, toma la palabra y la dice, permites que otros escuchen que, como dice Lupita, hay otros que están locos igual que uno, así es que, somos muchos más de lo que creemos, muchos más, pero a veces no hablamos, y cuando se expresa las ideas, encontramos que hay gente que está en la misma sintonía, con otras formas, con otras problemáticas, pero que está con la misma línea. Entonces, uno se da cuenta que sí hay esperanza, que no sea uno el único loco. Gracias. Pues, mi estimado maestro Aviña, estamos llegando al final. Como siempre, nuestro profundo agradecimiento al ser parte de esos procesos de aprendizaje, de formación, de encontrarnos, es muy importante para todos nosotros. Déjenme comentarles que el maestro Aviña, pues, fue la primera persona, de las primeras personas que apoyó la fundación del instituto y creyó en la idea y ha seguido caminando con nosotros y es algo que hacemos desde el más profundo del corazón. Muchas gracias, maestro. Y por tal razón me voy a permitir dar lectura al reconocimiento. A ver. Dar lectura al reconocimiento al doctor José Guadalupe Sánchez Aviña por impartir la conferencia Humanismo y Pensamiento Crítico, parte de la formación de educadores. En el marco del ciclo de conferencias, el acto de educar, preguntas y reflexiones para comprender la impermanencia. Celebrado el 22 al 24 de mayo, fecha mayo de 2024, firma nuestra querida maestra Patti y un servidor. Gracias, maestro. Dice Erika, gracias por toda la información que, por desgracia, no leen los maestros. Es un placer escucharle. ¿Quiere Gracias. comentar algo último, maestro? Ya No, cerramos. simplemente agradecer su paciencia y su escucha, y ojalá tengamos algún momento de la oportunidad de encontrarnos y poder intercambiar impresiones. Si no, ustedes observaron mi correo electrónico en la pantalla, estoy a su disposición, siempre con ganas de intercambiar ideas. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a UNAO por siempre considerarme, y yo siempre a la orden para ustedes, y ya saben que para Oaxaca especialmente. Gracias, maestro. Entonces, nos vemos el día de mañana, por favor. Va a estar, déjenme compartirles, por favor. Quiero que quede
No sé qué pasa con eso. Creo que está raro Bueno, el día de mañana vamos a tener una conferencia que es humanismo. Gracias. Perdón, la poesía como un camino de introspección y crecimiento de la persona, que va a impartir la maestra Mariana Cantú. Les va a encantar, estoy seguro. Va a moderar la maestra Patti Reyes. Y el viernes cerramos con el acto de educar, por qué y para qué se educa, con nuestro querido doctor Alberto también. Entonces, no nos despedimos porque nos vemos el día de mañana, y del maestro Amía tampoco nos despedimos porque ya hay otros temas que sacamos aquí durante el discurso y los estaremos echando en acción. Que tengan una bonita noche, gracias por aguantar a pesar del calor, y si pueden váyanse por un trailer. Bonita noche. Gracias a todos. Un abrazo. Igualmente. El viernes nos tomamos la foto, así que no falten. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña.